¿Alguna vez has sentido que no encajas en ningún lugar? ¿Que tus ideas son demasiado diferentes? ¿Tus métodos poco convencionales o tu visión demasiado arriesgada? ¿Y si en lugar de intentar encajar, decides crear tu propio espacio, uno donde tu autenticidad sea tu mayor fortaleza? En un mundo que constantemente nos empuja a seguir moldes preestablecidos, atreverse a ser diferente puede parecer una locura, pero a veces es precisamente esa diferencia la que se convierte en el motor de una revolución. Este es el caso de Carlos Cornejo, mercadólogo de formación y naming creator por convicción. Desde temprana edad, Carlos sintió una fascinación por los nombres, una pasión que lo llevó a fundar Secret Name MX, el primer estudio especializado en naming en México. Con presencia en más de 10 países y más de 300 proyectos realizados, Secret Name MX ha redefinido la forma en que se crean nombres en Latinoamérica. En este episodio exploramos cómo Carlos transformó su sensación de no encajar en una fortaleza creando un negocio único en su tipo. La importancia del naming en la construcción de marcas sólidas y memorables. La mantra "no compitas, haz compitas" y su impacto en la cultura empresarial. Si alguna vez has sentido que tu diferencia es una desventaja, este episodio te mostrará cómo puedes convertirlo en tu mayor activo. Carlos, bienvenido. Es un gran honor que estés aquí conmigo el día de hoy. Y quiero iniciar con algo que se me hace súper interesante. El día de hoy tienes una agencia de naming, la primera en Latinoamérica. Es un emprendimiento completamente fuera de lo normal. Abriste camino en una nueva tendencia que ni siquiera era conocida aquí en México. Pero antes de tocar ese tema, quiero irme un poco hacia atrás. Y es que te escuché en uno de tus episodios que desde la adolescencia o desde tiempo atrás, tú ya sabías que lo tuyo era crear nombres. Entonces, quiero que me cuentes un poco cómo llegaste a esa conclusión y cómo fue, pues, ese momento. Hola, sí, bueno, realmente fue de la siguiente manera. Desde muy pequeño yo sabía que quería dedicarme a algo que tuviera que ver con comunicación, con publicidad, básicamente. Yo desde muy chico, desde que tengo uso de razón, veía muchísima televisión, me lo pasaba todo el tiempo viendo la televisión y me gustaban mucho, o sea, tanto los programas que normalmente podríamos ver, caricaturas, etcétera, etcétera, como también comerciales. O sea, veía muchos comerciales y me gustaban, o sea, de verdad me aprendía las canciones, me aprendía cómo eran, tanto de juguetes como de la marca de jabón, de pasta de dientes y de limpiador de casa. O sea, todos me gustaban. Entonces siempre fue como para mí muy claro que a eso me quería dedicar o algo que tuviera que ver con eso. Así estudié, yo me gradué de la carrera de Mercadotecnia y Negocios Internacionales. Empecé desde el semestre 2 a trabajar en una agencia de publicidad y pues así fui haciendo carrera. Lo que sucedió fue que conforme avanzó el tiempo, pues me tocó este cambio de la publicidad, digamos, tradicional a la digital. Entonces, lo que generaba las ideas, las campañas, todo, cada vez duraba menos. O sea, ya eran campañas de un año, luego de 6 meses, luego de 3, y al final terminaba en un post de Facebook, ¿no? Y ahí fue ahí cuando me empecé a dar cuenta que lo que me gustaba no era generar esto, sino el cómo estas ideas, estos anuncios, estos jingles, todo esto perduraba en la mente de las personas. O sea, así como hoy en día yo recuerdo los comerciales y obviamente con nostalgia y todo, y de repente los vuelvo a ver. Sin embargo, recuerdo la marca, recuerdo el comercial, recuerdo cómo me sentía yo en ese momento, qué estaba pasando en mi vida en ese momento. Entonces, esa perdurabilidad en las personas es lo que más me gustaba. Y en mi trabajo en ese momento, pues ya no lo estaba haciendo. Ya después de haber cambiado pues en varias agencias, de ciudad inclusive, pues estaba en el punto en el cual pues tenía como varias opciones, ¿no? Me ofrecieron un trabajo en una empresa, o sea, dedicarme ya a trabajar del área de marketing dentro de la empresa. Pues tenía ofertas de trabajo en otras agencias, no sabía si era el momento de abrir mi propia agencia. Estaba como en ese inter donde no sabía qué hacer, ¿no? Y sobre todo que pues no sabía, uno, qué era lo mejor, no tenía claro qué era lo que me gustaba, eh, y no tenía claro qué era lo que quería, ¿no? Así platicando con un amigo,
me habla sobre un tema, ¿no? Y me dice la definición de un concepto. Y esto es el Swadharma. El Swadharma básicamente es lo que naciste para hacer en la vida. O sea, por lo que estás aquí. Es eso, ¿no? Y todos tenemos uno. Hay personas que lo encuentran, hay personas que nunca lo encuentran, hay personas que no saben que existe. Pero pues bueno, desde ese momento como que empecé a indagar mucho en eso y en tratar de encontrarlo. ¿Cuál era el mío? Porque si lo encontraba, la promesa, digamos, es que obviamente era como un rompecabezas, ¿no? Donde pues tú eres una pieza de ese rompecabezas y si encuentras el lugar en el que estás o en el que vas, todo lo que está alrededor pues se acomoda para que tú puedas estar en ese lugar y formas parte de un todo, ¿no? Entonces justamente era eso lo que yo quería. Así me doy cuenta, indagando en cómo encontrar tu Swadharma, me doy cuenta que mi razón de existir era ponerle nombre a las cosas. Porque una de los requisitos que tiene el Swadharma, por ejemplo, es pues algo que disfrutas hacer. Y de todo lo que hacía en mi trabajo, porque primero lo relacioné con el trabajo, era definitivamente poner nombres. De ahí llegaba a otro punto que era algo para lo que me decían que era bueno, ¿no? Definitivamente poner nombres, porque lo había hecho en mi carrera, o sea, sí lo había hecho en algunas ocasiones, había ido, o sea, desarrollando un proceso para crear nombres, pero era más que nada para facilitar mi trabajo, porque no me gustaba el proceso que existía. Para mí no funcionaba, o sea, no es que no sirviera para generar nombres, sino que a mí no me funcionaba. Entonces, traté de encontrar una forma para hacerlo y en eso pues empecé a desarrollar bajo prueba y error un proceso. Entonces, la otra cosa que tenía este Swadharma era eh, algo que hayas hecho desde siempre. Y entonces, eh, empezando a pensar, me di cuenta que el primer nombre que había puesto en mi vida fue a los 5 años y fue el nombre de mi hermano. Porque cuando mi hermano iba a nacer, yo solo tengo un hermano más pequeño, le llevo 5 años, un poquito más. Entonces, cuando él iba a nacer, pues yo tenía 5 años. Y yo me había obsesionado con que mi hermano se llamara Daniel. Y era como todos los días, era como, bueno, quiero que se llame Daniel, quiero que se llame Daniel. Porque si se llama Daniel, tratando de convencer a todos, ¿no? Es que si se llama Daniel, va a hacer su tarea. Es que si se llama Daniel, se va a comer sus verduras. Es que si se llama Daniel, los niños que se llaman Daniel, mira, aquí hay un niño que se llama Daniel y él hace esto, esto y esto, ¿no? Obviamente, como en la mente de un niño, lo que es correcto. La realidad es que todos sabían por qué quería que se llamara Daniel, porque me gustaba Daniel el Travieso. Como si recuerdan, al principio les decía, yo veía mucha televisión. En ese momento me gustaba mucho un programa que se llamaba Daniel el Travieso y quería que mi hermano se llamara Daniel por Daniel el Travieso. Pero pues yo nunca lo dije, sino era como tratar de convencerlos de por qué el nombre era bueno. Y al final mi hermano se terminó llamando Daniel. Entonces, ese fue mi primer nombre a los 5 años. Y a lo largo después me vi dando cuenta de otros momentos en los cuales también fui influyendo en el nombre de los negocios de mis padres, en las mascotas de mis amigos, en muchas otras cosas, ¿no? Apodos, etcétera, etcétera. Fue ahí donde dije, sí, pues mi Swadharma, mi razón de existir es poner nombres a las cosas. Y decidí dedicarme a eso al 100%. Y pues en México no existía una agencia dedicada a poner nombres. No existía una infraestructura de una industria para desarrollar nombres de una manera profesional. Era una actividad más de profesionistas de otras áreas, diseñadores, mercadólogos, o sea, de desarrollo de productos, etcétera, etcétera. Pero no había una industria que se enfocara en estudiar, generar conocimiento, investigar, probar, sacar teorías, procesos acerca de la creación de nombres. Y pues decidí hacerlo, básicamente. Y de hecho, esto que mencionas de que no te gustaba el proceso, creo que en sí ni siquiera había un proceso, ¿no? O sea, yo siempre que me remonto y te metes a videos de cómo nombrar tu emprendimiento, cómo ponerle título a tus proyectos, siempre se habla de
de literal una lluvia de ideas. Ujú. Escribe muchos nombres y ahí lo vas poniendo. O sea, ni siquiera sabía que existía como tal un proceso. Sí, o sea, es que el proceso tradicional, o lo que conocemos como proceso tradicional, se basa en crear nombres a partir de la escritura. ¿Qué es esto? Como tú decías, es siéntate, escribe 300 cosas que se relacionen con el producto, de ahí ve filtrándolas a una lista más corta de 100, 150, de ahí verifica cuáles existen y cuáles no, cuáles tienen connotaciones negativas y cuáles no, y sobre eso selecciona 10, ¿no? 5. Y esas son las que pues le presentas a un cliente o son las que de ahí tú decides cuál te gusta y luego verificas si se puede registrar o no, bajo las leyes de cada pues, el país en el que estés, ¿no? El problema es que eso, uno, a mí no me funcionaba porque yo decía, voy a escribir 300 cosas para que se quede una nada más y las otras 299 las voy a tirar a la basura. Para mí no tenía sentido. Era muy poco productivo, ¿no? Eh, y además sentía que, o sea, que esos nombres eran, pues no tenían algo entretenido, no tenían esa perdurabilidad. Si recuerdan, les decía que lo que a mí me gustaba de todo esto era la perdurabilidad en la gente. Entonces, esos nombres, pues era como cafeología, ¿no? Y era porque, pues porque es, ¿qué hacen? Pues café, ¿no? O sea, es una cafetería, venden café y además se dedican a estudiar el café. Pues sí, el nombre te lo está diciendo, o sea, no hay mucho que decir. Pero si de repente se llama, no sé, bloque blanco y es como, ok, pero ¿qué hacen? Son pues, una cafetería. ¿Por qué? Pues porque, ¿no? Porque cuando llegaron a este lugar, lo único que había era todo estaba blanco, y entonces pues, soñaron con que a partir de ese bloque blanco iban a crear una industria a partir de... Entonces ya tiene una esencia, ya tiene una historia, ya tiene algo que contar, algo que te emociona y algo con lo que te puedes identificar, ¿no? Ese iniciar desde cero, esa hoja en blanco, ese punto de partida donde no hay nada y tú tienes el trabajo de crearlo todo. A partir de eso, entonces el nombre bloque blanco tiene sentido y tiene emoción y te gusta. Y porque además es una cafetería donde puedes ir a crear tu idea y llegar con tu libreta en blanco e irte con un montón de construcciones. O sea, y es la esencia de la marca. Y esto es, o sea, literal inventándolo ahorita, ¿no? Entonces es como, tiene algo que decir, tiene algo que contar. Y yo quería centrarme en la historia más que en la escritura de las palabras. O sea, no era una lista de palabras y seleccionar cuál me sonaba mejor. No, es crear historias, historias que enamoraran a todos, que te hicieran sentir cosas y a partir de esa historia, entonces ponerle un nombre. Es como esta parte de lo último, cuando escribes un libro, siempre el consejo es, ¿no? Lo último que pones del libro es la portada y obviamente el nombre. Primero escribes la historia y al final decides el nombre o decides la portada. Es justamente eso. Haces toda tu historia de marca y al final de esa historia, ya que la tienes, le pones un nombre que represente esa historia. No el producto, no la empresa, no la marca, la historia. Que ese nombre represente esa historia. ¿Y así? Ahora, regresándome un poco, mencionas que tú ya desde el segundo semestre de estudiar la carrera ya estabas Sí. trabajando. Que en ese momento, ¿qué era tu motivación? ¿Querías dinero? O sea, ¿querías ya aprender? Y te lo digo porque yo lo he vivido y creo que a muchas personas nos cae el 20 hasta después de que ya tienes Ujú. que ir formándote en el mundo laboral. O sea, no es como tal algo normal de que ya entrando luego a la universidad ya quieres meterte al Claro. mundo laboral. Mi motivación fue que yo tenía la ilusión de entrar a la universidad y aprender sobre lo que quería aprender. Obviamente no fue así. Yo ya había tenido, por ejemplo, ya había tenido en la prepa y en la secundaria, me parece, materias relacionadas con marketing. Ya había tenido una materia de marketing, ya había tenido materias de comunicación y pues eran como cosas muy básicas. Para cuando yo entré a esas materias, yo ya sabía todo eso. ¿Por qué? Porque ya lo había estudiado, porque me interesaba, porque era un tema del que me apasionaba. Entonces yo ya sabía teorías, ya sabía autores, ya sabía muchas cosas. Llegué a esas materias en la prepa y pues ya, pues todo lo que me iban a enseñar yo ya lo conocía, ¿no? Pero pues aprovechaba y sabía más. Entonces cuando yo llegué a la universidad, pues yo bueno, ahora sí, como un niño de 18 años, dice, ¿no? Pues ahora sí, ya es el momento en el que voy a poder estudiar lo que yo quiero. Obviamente no era así, porque empecé a estudiar sobre derecho, sobre cívica y ética, sobre economía, sobre contabilidad, que está bien, o sea, son materias buenas y que te van a servir, va, pero no era lo que yo quería saber. O sea, porque me quedaba muy claro que
estaba bien tener las bases de economía, de contabilidad y todo eso, pero yo no me iba a dedicar a eso. Entonces, prefería conocer a un muy buen contador y poderlo contratar, conocer a un muy buen economista y poderlo contratar, conocer, o sea, y trabajar con ellos, con gente que es especialista en lo que hace y le gusta lo que hace. Y yo dedicarme a lo que quería hacer. Entonces dije, bueno, en la universidad definitivamente no lo voy a aprender. O sea, me di cuenta muy rápido que no iba a aprender lo que yo quería. Entonces dije, bueno, pues lo voy a aprender en un lugar donde lo hagan. Y así empecé. De hecho, el primer trabajo fue dentro de un corporativo, en el área de publicidad de una tienda departamental. Entonces, ese fue mi primer trabajo. Y así empecé. Me pagaban nada prácticamente. O sea, no era un tema económico. Y no importaba. O sea, yo hacía más. De hecho, dejé ese trabajo porque no tenía tantas cosas que hacer. O sea, yo pedía más cosas y más cosas y más cosas y quiero aprender más cosas y ya hice esto, ya terminé esto. O sea, tienes estas 10 tareas, ¿no? Y tienes una semana. Ok, el primer día ya las había acabado. Entonces, como que, y revisadas y todo, ¿no? Entonces, como quiero, no, pues es que, no, pues, tritura papel, ¿no? Literal. Me ponía a triturar papel porque ya no tenía nada más que hacer. Y entonces fue como, pues no voy a estar aquí triturando papel. Entonces necesito otra cosa. Y entonces así me empezó a buscar una agencia en la que cual trabajar, entró a trabajar en una agencia y empieza todo, ¿no? Pero en ese momento de la universidad y mientras Sí. estabas trabajando, ¿ahí qué pensabas que iba a ser de tu vida? O sea, ¿ahí ya tenías la idea de naming o eso fue después? No, o sea, ahí era, quiero dedicarme a la publicidad. O sea, quiero dedicarme a hacer comerciales de todos estilos. Y esa era mi función. Por eso entré al área de publicidad en esa tienda departamental, porque yo sabía que hacían comerciales de tele, hacían comerciales de radio, tenían espectaculares, tenían revistas, periódicos. Entonces quería aprender de eso. Después me di cuenta que la mayoría del trabajo se hacía en la agencia con la que trabajaban. eh, y cosa que no me dejaban involucrarme en nada, ni siquiera aportar ideas. Yo que quería entrar a escuchar y pues no me dejaban entrar a escuchar ni siquiera. Entonces eh, dije, pues no, pues entonces me voy a ir al lado de la agencia. Y por eso el siguiente trabajo fue en una agencia. Y ahí empecé. Una de mis tareas, yo entré como redactor, entonces una de las tareas que me tocaba era de repente, pues a la agencia llegaban clientes que tenían el negocio, pero todavía o sea, iban a empezar, ¿no? Y todavía no tenían, pues, logotipo, no tenían marca, no tenían nada. Pero, pues, la agencia le iba a vender las campañas, que era el trato fuerte, ¿no? Porque eran contratos de un año, haz cuenta. Primer año de funcionamiento. Entonces necesitaban, pues, el logotipo, etcétera, etcétera. Entonces la agencia les hacía ese logotipo, les hacía, y muchas veces me tocaba hacer propuestas para nombre. Y ahí me di cuenta que me gustaba hacerlo y que quería hacerlo más. Pero como era una de mis actividades de todas, yo soy mucho de estructurar y de optimizar. O sea, mi mente funciona es primero, o sea, primero como estructuro todo en pasos para luego ver dónde puedo optimizar esos pasos para que me tome menos tiempo, ¿no? Entonces, así fue. Me tomaba mucho tiempo porque cuando empecé a pensar en cómo hacer nombres y preguntar e investigar, me di cuenta que era un proceso como, es siéntate a pensar. Y yo no podía, o sea, yo no podía sentarme a pensar porque era una pérdida de tiempo para mí. Entonces era, no, necesito hacer algo, debe de haber alguna manera. Y no lo encontré. La realidad es que no lo encontré. Entonces empecé a, bajo prueba y error, a hacer pasos, 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 pasos. Y ya que encontré esos pasos, empecé a optimizar y optimizar y optimizar hasta que encontré un proceso estructurado que me servía. Y luego, pues entraron a trabajar más personas o cuando trabajaba con más personas que me empezaban a ayudar a esas tareas, en varias tareas, pero en las tareas de nombre, cuando les empiezo a explicar mi proceso, veo que lo pueden hacer. Y qué es más, llegan a resultados similares a los míos sin que yo me involucre, más que para revisar. Entonces digo, ok, entonces sí es un proceso. O sea, sí es un proceso porque lo puedo enseñar, lo pueden aprender y lo pueden aplicar. No dependen de mí, porque en el proceso tradicional ese es el problema. No hay nada que enseñar porque es, pues siéntate a pensar, escribe y decide. Depende de la persona por completo. No es como, bueno, pues te puedo ayudar. No, porque es todo subjetivo, todo depende de ti. Es sentarte a pensarlo. Aquí no. Aquí hay pasos, hay estructuras. Puedes involucrar a más personas en el proceso de ciertas cosas. O sea, hay como eso.
Un tema que es súper controversial en México es el tema de que ya está de chiste o burla, ¿no? De que, estudiaste en una universidad, Ujú, pues patito, o ujú, no estudiaste en una universidad que sea muy reconocida. He escuchado mucho por diversas conferencias que aunque un título te da tal vez unas habilidades generales y tal vez un prestigio, siempre que entras a un trabajo, literalmente te enseñan lo que tienes que hacer. O sea, muchas veces ni siquiera se aplica nada de lo que has aprendido. Tú platicas mucho acerca de eso, que tal vez no te arrepientes de la universidad, pero te hubiera gustado no gastar tanto, no gastar tanto tiempo, estudiar literal el menos tiempo que sea necesario. Quiero que me cuentes, aunque ya lo explicaste, pero desempácame un poco, ¿tú cómo te diste cuenta que no importa la universidad? ¿Tú cómo viviste ese momento? Eh, uno, conmigo, ¿no? O sea, me di cuenta que el, como yo empecé a trabajar a la par del estudio, o sea, mi carrera era de 5 años, ¿no? Fue de 5 años. Y o sea, entonces a la mitad de la carrera yo ya llevaba, pues casi, o sea, 2 años de, de trabajo, ¿no? Ya llevaba 2 años de agencia. Conforme iba avanzando y que ya eran materias un poco más, digamos, especializadas, ya no eran tronco común, lo que aprendía, o sea, o lo que me trataban de enseñar en la universidad en un semestre, en 6 meses, yo lo hacía en una semana, o sea, en menos, en 3, 4 días, porque además hay revisiones y entonces llegaba a las materias y era como, pues, o sea, por ejemplo, hacíamos equipos, ¿no? De que, pues vamos a hacer una campaña de publicidad, perfecto, sí, elijan su producto o es sorteado, ahí está. Y equipos de 5, perfecto. Yo agarraba y le decía a mi equipo, ¿saben qué? Yo lo voy a hacer, o sea, no se preocupen, yo hago todo, nada más ustedes encárguense de los materiales que hay que imprimir, si hay que comprar cosas, etcétera, etcétera. Pero yo hago la campaña, yo hago racional, yo hago todo eso, yo lo entrego y ya. ¿No? Ok. Y ya. Y no era porque no creyera que los demás lo podían hacer, no, simplemente porque a mí me gustaba, sabía que lo podía hacer rápido y es más, mientras estábamos hablando en la clase ya se me había ocurrido la campaña, o sea, porque pues estoy acostumbrado a trabajar y pensar rápido, porque así funciona en el mundo laboral, ¿no? Eh, en cambio, en la escuela no. Entonces, en primer lugar, ahí, ¿no? Donde lo que me toma o que me enseñen durante 6 meses, que probablemente ni siquiera sea como tan actualizado, yo lo aprendo en 2, 3 días o lo tengo que aprender en 2, 3 días en el trabajo. Entonces ahí ya, o sea, la universidad no funciona en el mundo real. Para esto específicamente a lo que yo me estaba dedicando, que era publicidad, ¿no? Luego, cuando empiezo a ver a más personas, otras generaciones, pues lo mismo. O sea, me di cuenta que se graduaban personas que 5 años no habían trabajado, habían hecho sus prácticas, pero eran pues como en mi primer trabajo, ¿no? Que te daban una semana para hacer 10 tareas y pues te tomaban una semana. Eh, Salían de la escuela y no tenían pues nada de experiencia. Entonces entraban a un trabajo y era aprender desde cero. Entonces, pues no tenía mucho sentido para mí. Y cuando yo salí de la universidad ya llevaba 4 años de carrera. Y no solo en trabajo, sino capacitaciones, cursos, diplomados, eh, ir con los especialistas en la industria, tomar diplomados y cursos con ellos también, aprender de otros procesos, trabajar con marcas. O sea, todo lo que puedes hacer en la vida laboral es gigantesco comparado con lo que vas a aprender en la universidad. Hablando de carreras que tienen que ver con temas de comunicación, temas de marketing, temas de diseño. eh, Está bien, o sea, son bases, pero y lo había dicho, o sea, me hubiera gustado tener una carrera de un año y ya, o sea, en un año estoy seguro que si es completo, o sea, si es un año bien aprovechado, te pueden enseñar todo lo que necesitas saber sobre marketing, todas las bases de marketing que necesitas saber y luego especialízate, o sea, especialízate en un trabajo, porque yo decidí dedicarme primero a la publicidad, pero hay un montón de otras ramas a las que me pude haber dedicado. Entonces es como un año para que te enseñen la base de todo y luego, ¿a qué te quieres especializar? Pues esto, va, pues empieza a trabajar, ¿no? Y ya, no es necesario tomar 5 años, en mi opinión. Entonces, eso fue lo que me hizo darme cuenta que, pues,
La universidad, para mi forma de verlo, lo más importante y valioso que puedes tener son las relaciones que puedes hacer, tanto con maestros como con alumnos, como con, ¿no? Con la universidad en sí. O sea, las relaciones que puedes formar a partir de la escuela en la que estudias, eh, eso es lo más valioso que puedes rescatar de la universidad. Entonces, definitivamente depende de qué universidad estudias, son las relaciones que puedes formar con qué tipo de personas, ¿no? Y pasa mucho también con los cursos. Por ejemplo, de repente si hay un curso de 20,000 pesos, pues probablemente no vas a pagar 20,000 pesos por lo que vas a aprender. Vas a pagar 20,000 pesos por saber qué otras personas pudieron pagar 20,000 pesos por un curso y qué están haciendo. O sea, vas a estar con directivos, vas a estar con jefes de marketing, vas a estar con, ¿no? con CEOs, vas a estar con, y vas a estar tomando clases con ellos. Formas relaciones. Eso es lo valioso. La información está en internet. O sea, básicamente, o sea, en un video puedo aprender lo que me enseñaron en 4 o 5 materias en la universidad, como yo lo Wow. vi. Y bueno, algo que se me hace increíble es cómo, o sea, cómo puedes expresar como todas las habilidades que tienes, que fuiste adquiriendo, como mencionas, o sea, que literalmente en clase podías ya armar una campaña en ese momento. Algo que me llama mucho la atención es que tú también comentas que muchas veces nosotros somos nuestro peor enemigo. Ujú. ¿Cómo manejas ese balance entre, o sea, entre no menospreciarte y creer lo que eres, pero tampoco a veces como perder el piso, ¿sabes? Claro. Es el podcast Indescriptivo, el podcast que tenemos en Secret Name, lo empecé como un ejercicio de poder hablar, ¿no? De poder, esas pláticas que tenía con amigos, con personas, poderlas documentar ante la cámara, ¿no? De lo que pasaba en la semana, de lo que aprendía, de lo que veía, de lo que... Y siempre dije que va a ir evolucionando, ¿no? Y que tal vez mis perspectivas van a ir cambiando. Cuando grabé el tema del que tú eres tu peor enemigo, hablaba mucho de cómo había estado aprendiendo el que nosotros podemos ser justamente los que nos pongamos el pie todo el tiempo, porque no creemos que lo podemos hacer, porque fallamos una vez y entonces creemos que siempre vamos a fallar, porque empezamos a hablar mal de nosotros mismos sin que nos demos cuenta. No es como, ay, soy el peor trabajador del mundo, nunca me... No, pero es como, oye, ¿cómo te va en el trabajo? Ah, pues más o menos, como que no me gusta tanto, la empresa no está chida, mi trabajo es aburrido, nadie me enseña nada. Y es como, pues, ¿por qué no te vas? ¿O por qué no aprendes? O sea, si nadie te enseña, ¿por qué no lo aprendes tú? ¿Por qué no, o sea, ¿por qué no creces? ¿No? ¿Por qué no haces algo? O sea, si no te gusta, consigue otro trabajo, haz otra cosa, mejora, no sé, algo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? O sea, imagínate que yo llego contigo, ¿no? Te pregunto y me respondes así y es como, ah, pues ok, chido, está bien. Nunca voy a querer trabajar contigo, o sea, jamás. Porque yo no sé si es la empresa, si es tu jefe, si es, no lo sé. Y no importa. Yo con la impresión con la que me voy a quedar es, esa persona, pues no le echa ganas a su trabajo o no busca crecer, ¿no? Se queda conforme con lo que tiene ya. Entonces no voy a querer trabajar contigo nunca. En cambio, si estás hablando con una persona y te está diciendo que, ¿no? Que pues, pues más o menos, pero no me gusta tanto, porque ya estoy buscando otra cosa, porque quiero esto, me quiero especializar en esto, estoy tomando un diplomado, estoy haciendo esto, estoy aprendiendo, esta semana me fui de viaje porque hice esto. O sea, si te está diciendo que está creciendo y está tratando de evolucionar y está cambiando y su trabajo no se lo da, pero tiene otros proyectos, tiene otras cosas, no sé, tiene otra dirección, pues dices, pues está chido. Entonces, pues ya. O sea, no es que en ese momento, oye, vamos a hacer algo. No, pero nunca sabes cuando eventualmente, uno, alguien más está escuchando. Dos, esas personas con las que estás hablando te van a tener en cuenta para otras cosas. O cuando tú necesites de ellos, van a confiar en ti porque saben que estás buscando cosas nuevas todo el tiempo. Entonces, ahí es cuando nos volvemos nuestro peor enemigo porque empezamos a hablar mal de nosotros. Eh, entonces es como, es ahí donde tienes que saber qué estás diciendo de ti, darte cuenta cómo piensas de ti, qué es lo que, si estás a gusto contigo o no, y si no lo estás, qué vas a hacer al respecto, ¿no? Y perderle el miedo también a hablar
bien de ti, perderle el miedo a es que van a decir que soy un mamón, o a es que van a decir que no soy humilde, o es que, ¿no? Tenemos ese estigma de repente de si tú dices que eres el mejor, es como, no, o sea, bye, no, es súper creído, súper... Y no necesariamente, o sea, pero si tú no crees en ti, pues ¿quién más va a creer? Yo prefiero trabajar con el que dice que es el mejor y que además lo estoy viendo, que con el que dice, pues, ay, más o menos, aunque esté viendo que le está yendo bien, porque puedo creer que son por otros factores. Esa es mi forma de verlo. ¿Qué visión te dieron tus padres del mundo? Durante tu juventud, tu adolescencia, ¿cómo recuerdas que veías el mundo a través de ellos? Eh, pues, sobre todo con mi papá, yo creo que lo veía muy, o sea, siempre me impulsaba a hacer más cosas. Creo que era parte de lo que aprendí, porque siempre era como, yo siempre tuve buena memoria, ¿no? Y siempre se me hicieron fáciles muchas cosas. Los números, la lógica. Entonces me iba muy bien en casi todas las materias, prácticamente todas, sin necesidad de que tuviera que dedicarle mucho tiempo al estudio, porque o lo resolvía mediante números, o mediante memoria, o mediante lógica. Entonces, la mayoría de las veces, pues no era una calificación perfecta, no tenía un examen perfecto, no siempre, pero era un examen muy bueno, con calificaciones muy buenas, sin tener que dedicarme a estudiar. Entonces, siempre era como, por ejemplo, yo recuerdo, ¿no? Estaba en la primaria y siempre estaba en el cuadro de honor, siempre estaba, ¿no? Y entonces mi papá me decía como, bueno, pero cuando entres a la secundaria tienes que acostumbrarte a estudiar porque pues ya no son las mismas materias, ya es más complicado. Y yo, sí, 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 está bien. Pero no, obviamente no lo hacía. Cuando llegué a la secundaria, a mí me iba muy bien, iba a todos los concursos, estuve en competencias de todo, de biología, de matemáticas, de ortografía, de física, de química, iba a los regionales, a los nacionales. Y no me costaba mucho trabajo. O sea, sí le dedicaba de repente tiempo si voy a participar ya a conocer al Estado, pero tampoco era como que le era tanto. Eh, y era como, no, pues es que en la prepa tienes que estudiar más porque ya son más materias. Y entonces llegué a la prepa y pues pasó lo mismo. Y llegué a la universidad y pasó lo mismo. Entonces, siempre como tener esa, tal vez ese punto de, viene algo más difícil, prepárate. Yo, ¿qué tan difícil puede ser? Pero siempre estar pensando en viene algo más difícil, viene algo más difícil, viene algo más difícil, me hizo hoy, o sea, el hecho de pues, no pensar en que viene algo más difícil, sino el siempre estar queriendo hacer más cosas y más cosas y más cosas y más cosas, ¿no? Como nunca hay un punto en el que esté como, o sea, me puedo ir de vacaciones y eventualmente las vacaciones las voy a convertir en trabajo. O sea, aunque deje todo encargado en la oficina, ya está todo listo, las juntas, ya, mira, ya está todo calendarizado, programado, y hay gente que lo va a hacer, ya no tengo que ser yo, y me voy de vacaciones, no sé, 2 semanas, a algún lugar. O sea, de algún lado, de abajo de las piedras, voy a sacar un nuevo negocio, voy a sacar una nueva oportunidad, un nuevo proyecto, o sea, que económicamente o no, ya sea un programa, un podcast, un nuevo emprendimiento, trabajar con alguien más, no lo sé, porque siempre estoy buscando nuevas cosas. Entonces, creo que eso fue lo principal. O sea, el siempre estar buscando más, creo que fue lo que más aprendí. Ahora, yéndonos un poco hacia adelante, eh, creo que son dos procesos diferentes y muy complejos a la vez. Primero, el encontrar tu pasión y ver que eres bueno, que ya nos relataste ese momento, pero ahora cómo fue el momento y también es un proceso súper difícil que muchas personas a veces no damos el salto de convertir tu pasión en un negocio, en un Ujú. emprendimiento. En tu caso, es la primera agencia de naming en Latinoamérica, pero ¿de dónde te inspiraste o de dónde viste que había negocio aquí? ¿Sí me Ujú. entiendes? Ok. Eh, realmente, y lo digo, ya acabo de dar un taller referente a esto, ¿no? De cómo vivir de lo que te apasiona. Y en ese taller hablo de que desde que somos pequeños, por lo menos a mí me pasó así y he podido ver a muchas personas en la misma situación. Nos enseñaron a elegir una profesión, ¿no? Es como, ¿a qué te vas a dedicar? ¿Qué vas a estudiar? ¿Y qué carrera vas a tomar, ¿no? Y ya pensaste a qué carrera vas a tomar en la universidad. O sea, te enseñan a elegir una profesión en lugar de enseñarte a pensar en qué te gusta, descubrir qué te gusta en la vida y crear una profesión a partir de eso. Es
siempre trata de encajar en una carrera, en lugar de dedícate a ver qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que te apasiona hacer y piensa, dedícale tiempo a descubrir cómo puedes generar dinero o una profesión a partir de eso. Porque hoy en día vivimos en la época de la monetización. Todo se puede monetizar, todo, de muchas maneras diferentes. Entonces, cuando abrí el estudio, eh, no tenía idea, lo abrí con mi socia y no teníamos idea de si iba a funcionar o no. No sabíamos si había un mercado o no. Ya me habían contratado a mí de manera independiente para ayudarles con algunos nombres, algunas agencias, sí, pero el costo era muy bajo, obviamente. Yo no lo veía como un negocio en ese momento, ni algo a lo que me fuera a dedicar, era como pues, ayudar a un amigo inclusive. Eh, y cuando dije, me voy a dedicar a esto, se lo platico a mi socia y decidimos abrir el estudio, era sin expectativas. O sea, vamos a hacer esto, vamos a mostrar lo que hacemos, vamos a mostrar cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Y ya, vamos a contar estas historias que queremos contar y pues vamos a ver qué pasa. Y de alguna manera funciona. Y si no, yo seguiré haciendo nombres, tal vez no como mi negocio principal, tendré otras cosas, pero pues eso lo voy a seguir haciendo aunque sea gratis. Esa es la clave, o sea, porque lo que me apasionaba era hacer nombres y hasta el día de hoy. Entonces, lo podría hacer gratis, siempre y cuando pues, tenga el tiempo, las ganas y todo. Fue así, o sea, sin pensar en cómo hacerlo negocio, es dedicarme a lo que me gusta, hacerlo, mostrarlo, contarlo y a partir de eso ver qué gente se interesaba por lo que hacía. Y no solo por lo que hacía, sino por cómo lo hacía. Ese era lo relevante, porque personas que hagan nombres hay un montón, muchísimas. Personas que hagan nombres como los hago yo, no hay, solo yo. Y aunque le he enseñado este proceso a más de 1000 personas alrededor de los cursos, los incito justamente y parte del proceso es, te tienes que involucrar tú como persona. O sea, este proceso es adaptativo, se adapta a ti y tienes bases y tienes estructuras y tienes procesos, pero tienes que adaptarlo a ti, si no, no va a funcionar. Entonces hay 1000 personas haciendo, no, literalmente, pues más de 1000, haciendo ese mismo proceso, pero de manera distinta. Entonces es atraer a la gente a lo que a ti te gusta, porque otra vez, a todos nos gusta trabajar con gente apasionada por lo que hace. A todos. Entonces es como hasta te da gusto pagarles por lo que les apasiona. Es como, está chido, está bien, me gusta lo que haces y además te apasionas y además eres bueno y además se nota que le dedicas mucho tiempo. Ayúdame con el nombre de mi negocio. ¿Cuánto me cobras? Tanto. Ah, pues está bien. Y te recomiendan y te dicen y así van llegando poco a poco. Tú eres un fiel creyente de que el momento perfecto nunca llega, de que arranca como puedas y ve mejorando. En tu momento de arranque, ¿cómo fue? Por ejemplo, del 1 al 100, ¿qué tanto estabas listo? ¿O cómo te lanzaste? ¿Cómo fue ese proceso? Estaba listo en cuestión de estructura, porque como te decía, soy una persona que está buscando siempre cómo estructurar, meter en pasos las actividades y optimizarlo. Ya llevaba años haciendo este proceso de creación de nombres y estaba súper optimizado y ha ido evolucionando también en estos últimos 2 años. Sin embargo, hace 2 años estaba muy bien hecho y estructurado. Se han ido cambiando cosas porque pues, evoluciona el mercado, pero las bases es prácticamente la misma. Entonces, en ese sentido, sabía que estaba bien, que mi proceso funcionaba, servía, estaba probado, llevaba 7 años utilizándolo y siempre había funcionado perfecto. Entonces, era algo funcional. Eh, Obviamente, nunca había manejado como tal un negocio con todo lo que involucra. No sabía, era en una industria nueva, que además mi idea no fue voy a abrir un estudio de nombres para hacer nombres, es voy a abrir una industria nueva, la industria de creación de nombres en México. Esa es mi meta, abrir esa industria. Una de las tareas para abrir esa industria es abrir un campo laboral. O sea, no puede haber una industria si no hay gente haciéndolo. Primero, ok, el estudio. Ahí está, ya tenemos un estudio. Pues vamos a hacerlo funcionar porque nadie va a creer en esta industria si no hay una prueba y un caso de éxito. Va. Y luego, pues contratar gente.
y luego para que vean que hay gente que se puede dedicar a eso al 100% y ese es su ingreso principal. Y luego enseñar este proceso, porque no hay una industria si no hay conocimiento alrededor de lo que se hace. No se profesionalizan las actividades hasta que no hay alguien generando, o sea, hay más personas generando nuevo conocimiento. Es cuando se vuelve algo profesional. Entonces es como investigar, investigar, probar, documentar y compartir. Investigar, documentar, probar y compartir. O sea, todo ese mismo proceso generando esta industria. Listo, estaba 0%, o sea, no tenía idea si esto iba a funcionar o no. No tenía idea si iba, no había una, o sea, era un proyecto, y es hasta la fecha, un proyecto muy ambicioso, pero recuerdo que uno de los momentos más importantes fue cuando vi la primera vacante de un naming creator. O sea, era como una empresa estaba buscando a alguien específicamente para hacer nombres. Cuando vi esa primera vacante, que no tenía nada que ver conmigo, o sea, con Secret Name, ¿no? Ya Era estamos como, creando una ya hay una referencia. industria, o sea, ya hay una industria. Ya alguien dijo, es tan importante los nombres que necesito a alguien que solo haga eso, que se especialice en eso. Ya hay una industria. Entonces, o sea, ya está partiendo una industria. Porque obviamente durante muchos años yo, pues, viendo vacantes, viendo opciones, viendo oportunidades, jamás me encontré con una vacante. O sea, en los 7 años, nunca me encontré con una vacante de nombres. Entonces dije, bueno, pues puede ser el mío. Entonces que ya después de año y medio de que existe un estudio, de año y medio de enseñarle a un montón de personas, de hablar de esto, de ir a universidades, de dar conferencias, de dar pláticas, de tener el podcast, de dar clases gratis, de tener lives, casos de éxito, etcétera, etcétera, etcétera. Ya hay otras empresas que dicen, necesito una persona que se dedique a eso. Y en ese Y eso es lo que momento, sacó. ¿cómo lidiaste con, o qué decía tu círculo social de que estabas emprendiendo un negocio que no existía? La mayoría fue como preocupados, ¿no? O sea, en cuestión de estar seguro, pero pues la gente, o sea, obviamente el círculo era pues diseñadores, mercadólogos, etcétera, etcétera. Y era como, mira, pues, yo tengo un estudio de branding y pues sabes que todavía llegan personas pidiéndome, o sea, me preguntan, oye, ¿y la cotización cuántas lonas incluye? ¿Cuántos flyers me vas a imprimir? ¿No? Y dices, pues no, yo solo hago el diseño, yo hago el branding, todo lo demás lo tienes que cotizar aparte. O sea, te puedo ayudar a darte los archivos, a decirte con quién, pero el costo no incluye la impresión de las lonas, ¿no? Ni el diseño de las lonas tampoco, o sea, es otro servicio. Eh, y es difícil que me, me contraten o me quieran pagar ni siquiera lo que se me hace justo, lo necesario para que exista el estudio. O sea, es muy difícil de repente convencer a los clientes de pagar pues, lo que necesitamos cobrar para poder trabajar en su proyecto. ¿Cómo piensas que pues, la gente va a pagar por solo el nombre? ¿Qué les vas a entregar? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo los vas a convencer? ¿Cuánto te van a pagar? O sea, ¿vale valer la pena? ¿Va a ser redituable? Y en ese sentido, la mayoría, o sea, preocupados, ¿no? O sea, no es como, no, no en un tema de, no, pues ni lo hagas, ni lo intentes. No, pero es como, pues preocupados de saber si esto iba a funcionar o no y si estaba tomando una buena decisión o no. O sea, y se los agradezco mucho. Pero, pues yo decidí seguir haciéndolo porque era una convicción personal. No era por tener éxito en el trabajo, no era por ser no, sino es por crear una industria y porque yo nací para hacer nombres. Entonces, pues le voy a dar una oportunidad laboral para ver si puedo vivir de esto. Si no, pues haré otra cosa. Pero lo voy a seguir haciendo. O sea, eso no va a desaparecer. Entonces, sí era como muy, muy preocupados, más que nada. Durante todos estos años de experiencia que me has contado, hubo un tema que me llamó mucho la atención y que, pues, yo también a veces, y creo que muchas personas también lo identifican, que existe como tal ese momento de sinergia, ese momento donde estás fluyendo y puedes sacar toda tu creatividad. Has hablado mucho de que cuando te dan esos momentos no solo hagas como lo que tienes, sino acábate Ujú. todo ese impulso creativo. Pero también mencionas que como tal ya notaste, o de cierto modo, cómo activar ese interruptor.
ese interruptor de creatividad, se quiere ver así, que Ujú. muchas personas lo buscamos. ¿Cómo te diste cuenta que existe o en tu caso, cómo activas ese momento creativo? Es casi todas las cosas que he podido descubrir y documentar ha sido basándome en la prueba y el error todo el tiempo. O sea, creo mucho en esa técnica, ¿no? Es intentarlo. O sea, oye, ¿crees que esto funcione? Inténtalo. O sea, inténtalo y documentalo. Y si no funciona, cuéntalo. Y si funciona, cuéntalo también. Creo mucho en esa forma de vida. Entonces, el tratar de entender y hacer un proceso a partir de cómo crear cosas, pues me fui dando cuenta que había ciertos momentos, ¿no? Que todos sabemos de esos momentos, el momento de eureka y cuando se te ocurre algo y que puede pasar en cualquier momento. Dije, sí, sí puede pasar en cualquier momento, pero no bajo cualquier circunstancia. Y creo que tú lo puedes encaminar. Esa es mi teoría. O sea, yo creo que puedo tener ciertas cosas que desentonen y que a veces detonen ese momento. No siempre va a funcionar, pero el porcentaje de veces que funcione creo que va a ser alto. Entonces me enfoqué mucho en eso, en ver qué me inspiraba, ¿no? Era como la lluvia, el caminar por el parque, tomar un baño, o sea, todo, 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 todo. Y pues era como ciertas cosas de ciertos sentimientos y empezó entonces me a dar cuenta que no era la situación en sí, sino era como tú llevabas esa situación internamente. Así llego con teorías como que, y lo he platicado en varias ocasiones, que las ideas no son nuestras, las ideas solo están ahí, existen, y pues son de todos, ¿no? Y se te pegan, y entonces tú les puedes dar sentido y las puedes realizar, pero la idea no vino de tu cabeza, la idea ya estaba en el universo. O sea, en ese tipo de teorías también, ¿no? Entonces, justamente por eso, el estar viendo, estar activo, estar pensando, estar como haciendo cosas, estando en un momento que estás disfrutando lo que estás haciendo, así sea lo que sea. Siempre digo que una clave para poder ser o tener mejores ideas es tener muchos hobbies, muchos, tan diferentes como quieras, porque sabes que un hobby lo disfrutas. Entonces, lo que tienes que hacer es ponerte en ese momento de disfrute. Así sea correr, así sea hacer café, cuidar tus plantas, estar con tu mascota, platicar, escuchar, estar en silencio con todo apagado, no importa. O sea, que sea un hobby para ti. Entonces, cuando necesites crear una idea, ponte a hacer ese hobby. O sea, lee toda la información que necesites, o sea, todo lo que necesites saber, ¿no? Ponte a hacer ese hobby. Ponte en ese estado. Y ya que estás en ese estado feliz, intenta crear algo. Y entonces es cuando para mí ha funcionado muy bien. Eso detona ese proceso. La mayoría de las ocasiones. No todas, pero un porcentaje muy alto. Y entonces cuando se detona eso, es un espacio de tiempo. O sea, también me di cuenta de eso, experimentando, que no es como, pues otra vez, pues otra vez. No, se detonó y es como las películas cuando prenden una mecha para explotar algo, ¿no? Y que corre la mecha por toda pues toda la cuerda, así, hasta que va a llegar y va a explotar y ya. O sea, no lo puedes regresar, no puedes, o sea, si cortas la cuerda para que ya no pase la mecha, se apagó. O sea, ya no hay. Entonces no lo puedes cortar, tienes que esperar y tienes que aprovechar. No sabes qué tan largo, qué tan corto va a ser ese momento. Aprovechalo para hacer todo. O sea, ya que resolviste ese problema que tenías, haz otro problema y otro problema y otro problema. Aprovecha ese espacio que tienes para hacer todo lo que puedas hacer. Cuando se acabe, pues ya, ahí está. Inténtalo otro día. Entonces, pero básicamente fue prueba de error para descubrir esa manera. No digo que es la única, pero a mí me ha funcionado. Y también he documentado cómo le muestro este proceso a otras personas, lo intentan y les funciona. Entonces ahí también hay un factor importante. Tienes una frase, pues, de cierto modo guía que has mencionado, que ahorita durante esta plática ya me interiorizaste mucho en qué consiste el naming y no fijarnos en literal el nombre, eso es lo último, en escribir. Una frase que tienes es hacer una ciudad más bonita a la que todos quieran venir. Ujú. ¿Cómo, cómo formulas esa frase? Una de las cosas que pensamos cuando creamos el estudio
era que qué tipo de estudio iba a hacer, ¿no? A qué se iba a dedicar. Y lo que tuvimos muy claro era que esto que les platicaba del Swadharma y de la razón de existir, a mí me ayudó para darme cuenta qué es lo que quería hacer en la vida. Entonces dije, bueno, ¿por qué no aplicar esto a las empresas también y a las marcas? ¿Por qué no solamente en lugar de tratar de hacer una marca o un nombre, encontramos la razón de existir de ese negocio y de esa marca? Y o sea, pensando en eso, creamos el nombre. Y nos dimos cuenta que al hacer eso, la gente está mucho más contenta con lo que está haciendo, disfruta más y obviamente todo funciona mejor. Todos hemos ido a algún lugar al que nos atiende el dueño, por ejemplo, y se siente increíble porque te atiende, porque es su negocio y le está dedicando tiempo y probablemente era su sueño tener ese negocio. Entonces, está ahí porque quiere, porque le gusta, porque ama lo que hace. Te atiende de la mejor manera posible y es muy bonito. Además, conocer su historia. Entonces, lograr eso con todos era un reto importante. Y lo que provocaba eso es que, pues, el lugar se viera más bonito porque todos estaban felices, tanto las personas que iban como los que trabajaban ahí. Y eso hacía que su comunicación fuera más bonita también. Y que te generara un sentimiento agradable el ir y el conocer. Y eso se transformaba en redes sociales, se transformaba en espectaculares, se transformaba en un montón de cosas que provocaba que mientras más lugares bonitos existieran en un lugar, pues más bonito iba a ser ese lugar. Y lo que iba a provocar es que más gente quisiera ir a ese lugar. Y no solo gente de la cuadra o de la colonia o de la ciudad, inclusive de otras ciudades. O sea, digo, no sé si te pasa, pero de repente conoces, mira, este restaurante, esta cafetería, esta tienda que está en Tijuana, en Monterrey, en Guadalajara, en Querétaro, en Mérida, en otras ciudades en las que no es la que estás. Y dices, está padre, me gustaría ir. Y empiezas a ver más negocios de esa ciudad. Y dices, están bonitos. El día que viaje a Querétaro, visitaré todos esos lugares. El día que viaje a Tijuana, el día que viaje a Monterrey, voy a visitar. Y te dan ganas de ir a Monterrey a visitar todos esos lugares. Entonces, consigues clientela de lugares en los que no te imaginarías que podrían haber por tener una marca bonita, por tener un negocio bonito. Y eventualmente eso hace una ciudad más bonita. Y esa es la razón de que el estudio exista. Es encontrar esa razón de existir de las marcas y transformarla en un nombre que haga que todo se vea más bonito. Ya nos diste como muchas pinceladas de cómo labora la agencia, pero ahorita ya como de manera concreta, ¿cómo funciona actualmente su modelo de negocios? El modelo de negocio tiene un par de vertientes. Uno, obviamente, es los proyectos. O sea, nos contratan para hacer nombres. Y que también cabe recalcar que los nombres que hacemos no solo son para marcas, ¿no? Para productos o servicios. También son para personas, nombres artísticos, para canciones, para discos, para películas, libros, eh, exposiciones de arte. Todo lo que necesita un nombre, pues nos contratan para eso y hemos tenido programas de radio, podcast, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una de las vertientes definitivamente, y la principal, siempre va a ser los proyectos, ¿no? Los proyectos que tenemos y que hemos tenido la oportunidad de trabajar alrededor del mundo. Otra vertiente de negocio es el tema de los cursos, que hemos tratado de que sea lo más justo posible en cuestión de no queremos que sean cursos caros, queremos que sean cursos que la gente pueda tomar. Eh, y por eso el precio siempre ha sido, pues, bajo. em, para poder abarcar a más personas. Pero pues es al final cubre costos y gastos que se necesitan para hacer eso. Entonces creo que principalmente los ingresos vienen de ahí, de los proyectos y de los cursos. Ahorita que vamos a tener otras oportunidades de otros cursos con otras instituciones, también pues va creciendo esa área. Y ya, básicamente. O sea, todo lo demás que se genera de contenido, por ejemplo, es totalmente gratis, la mayoría, o sea, prácticamente todo. Y no se genera, pues, dinero hasta el día de hoy de eso. Tal vez eventualmente el podcast crezca más, tal vez eventualmente el canal de YouTube, Instagram, etcétera, etcétera, y genere dinero de ahí, tal vez. Pero siempre lo principal va a ser
trabajar estos proyectos. Ahora dos temas, pues también qué bien que tocas esto de las redes sociales. Y qué bien que me mencionas que como tal no parte con dices, está bien que tal vez en un futuro gane dinero, pero ahorita pues no es como el objetivo. Algo que te quería preguntar es, ¿cómo creaste esa comunidad? O sea, tienes una comunidad de verdad increíble, participativa, que te apoya. Y también un poco cómo generas esta campaña de no compitas, haz compitas. No sé, ¿me puedes platicar un poco? La comunidad que tenemos es una comunidad muy bonita porque es am, como un círculo grupal de amigos que tienen problemas, tienen aciertos, tienen miedos y tienen logros. Y nos comparten todo. Entonces eso está pues muy cool. Y parte de, obviamente, de nosotros compartir todo eso. Así se fue formando, compartiendo los logros, los aciertos, las cosas que salen mal, compartiendo los problemas, los temores, compartir mucho los temores que vamos teniendo conforme vamos creciendo, em, conforme va pasando el tiempo, y también estos problemas que hemos tenido, cómo los hemos resuelto, es lo que ha hecho que más gente se acerque a contarnos, y así se va sumando más gente a la comunidad. El tema de no compitas, compitas es como nosotros siempre desde el principio hemos creído en la colaboración, totalmente. Es una parte que ni siquiera lo pensamos como, pues la agencia, sus valores es la colaboración. No, todos los que trabajamos en el estudio somos así, muy, o sea, esta parte de colaborar sin, sin pensar en un tema justo o equilibrado. ¿En qué sentido? No es como, oye, vamos a colaborar, va. Bueno, ¿qué haces tú? Pues hago pasteles. Ok, ¿cuánto cuestan tus pasteles? No sé, 10 pesos. Ok, yo hago nombres. Le puedo poner nombre a tu pastelería, pero yo cobro 80 pesos. Entonces son 8 tus pasteles. Entonces quiero que me des un vale por 8 pasteles. Yo le hago el nombre, ¿no? Y entonces cada cumpleaños de la oficina, pues es uno de tus pasteles. Y dices, bueno, pues es justo en teoría, ¿no? Porque pues es el valor de esto. Pero no tiene sentido, porque lo que necesitas no son 8 pasteles. Necesitas, pues, hacer ese intercambio de decir, bueno, pues, o sea, vamos a hacer un intercambio. ¿Tú necesitas, qué necesitas? ¿Un nombre? Ok, lo podemos hacer. Nosotros necesitamos, pues, un pastel del aniversario del estudio. Ya. Oye, pero es que el pastel solo cuesta 10 pesos y el tuyo cuesta 80, no importa. Oye, pero luego te doy, no, o sea, no tienes que, porque ese es el intercambio. O sea, pues yo estoy poniendo lo que hago y tú estás poniendo lo que haces. Fin. Y así con todos, con fotógrafos, con ilustradores, con una marca de café, con lo que sea. Colaborar todo el tiempo sin estar midiendo quién qué hace qué y cuál vale más y cuál te cuesta más y cuál. No importa. Es qué quieres aportar tú o qué necesitas tú y qué puedes dar. Es todo. Y tú decides si lo aceptas o no. O sea, también somos, pues, nosotros necesitamos esto y podemos dar esto. ¿Estás de acuerdo? Sí. Perfecto. No, no estoy de acuerdo. Ok, está bien. Pues, ¿qué necesitarías? Esto. Pues sí puedo. O no, pues no puedo. Fin. Y no hay problemas y no hay conflictos y pues, otro momento colaboraremos. No es un tema monetario, es un tema de apoyo mutuo. Entonces, se generamos mucho contenido todo el tiempo, frases, videos, campañas, un montón de cosas. Y pues una pieza de contenido fue, no compites, compitas. Tal cual, una frase que me llegó, en ese momento eh, le escribí a un amigo que me ayuda con la parte gráfica y le dije, oye, dime una tipografía que puedo usar para esto. Pues está bien, Ok, la armamos, la subí en historias, como pieza de contenido, tal cual. Luego resultó que otras personas la empezaron a usar, pocas, pero la empezaron a usar, la empezaron a compartir, se empezó a compartir. Y luego me empezaron a llegar muchos mensajes de que alguien la había hecho en una playera. Y que no, es que no puede ser, que están copiando y que no sé qué, bla, 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 ¿no? Dije, no pasa nada, o sea, está bien, úsenla. O sea, pues nos hubieran etiquetado para nosotros compartirla y decirles que compren las playeras. Está chida, podemos hacer nuestras playeras también, seguramente las haremos. Mientras les pueden comprar a ellos, no pasa nada. Y así empezó como esta dinámica de mostrarles el que, pues úsenla, o sea, es para todos, para que la puedan usar como ustedes quieran. Y lanzamos una convocatoria para que la gente pudiera hacer sus diseños. Iban a ganar un boleto al curso que podíamos dar, que era esa parte de colaborar. O sea, nosotros, pues, ¿qué podemos dar?
un curso privado para los que ganaran un random, tal cual, haciendo el diseño. Y participaron muchas personas, eso le dio mucha exposición y hubo como que algunas imágenes en particular que se compartieron muchísimo, llegaron a un montón de lados, un montón de países, lo utilizaron famosos, salieron en programas de televisión, salieron en un montón de lugares, pusieron bares con esos nombres, o sea, un montón de lados. Hasta el día de hoy lo siguen utilizando y me siguen etiquetando en cuentas que lo utilizan, que alguien lo subió, oye, mira, este artista lo subió, oye, mira, esta cuenta verificada lo subió, oye, alguien hizo un nuevo diseño, oye, ¿no? Oye, lo podemos agarrar como estandarte porque aquí en Tijuana los músicos necesitamos generar una industria. Sí, úsalo, está bien. La realidad es que pues trabajamos con abogados y por el tema de registro de marca. Y me dijeron, ¿sabes qué? O sea, yo ya empecé el trámite para registrar tu nombre. O sea, regístralo porque necesitas registrarlo, registra la frase para que tú puedas decidir quién la use o no. Porque si alguien más la registra, entonces te puede no solo prohibir, o sea, prohibir que la usen, sino te puede prohibir a ti que la uses. Entonces mejor tú tener el control. Y dije, pues sí, tiene sentido. La registramos, se registró, hoy día tenemos el título del registro de esa frase, pero pues es de libre uso. Me gusta mucho como la esencia de, por ejemplo, la NASA, que igual tiene su logotipo, pero es de libre uso. O sea, tú lo puedes usar como tú quieras. Por eso hay playeras de la NASA, merch de la NASA, que no es de ellos, sino lo hace otras marcas. Porque cualquiera lo puede usar, porque es de la humanidad. Entonces, ese mismo sentimiento es, lo pueden usar. O sea, nosotros somos los dueños porque tenemos el título de registro, sí. Pero úsenlo como quieran, en donde quieran, etiquétanos y nosotros con todo el gusto del mundo lo vamos a ir compartiendo. Y así, Wow, es la idea. no sabía eso del logo de la NASA. Con Sí, razón, cualquier marca puede poner ese sí. logo. O sea, Pull&Bear tiene una marca, o sea, tiene una línea de la NASA. O sea, vas a Walmart y hay una playera de la NASA porque es de libre uso. O por lo menos así fue por mucho tiempo. No sé si la hayan actualizado, pero mucho tiempo, hasta donde yo tenía conocimiento, el logo de la NASA es libre. Carlos, voy a pasar a la parte final, que es una sección de preguntas concretas. Contestas y pasamos a la siguiente. También puedes Ah, pues exponer todo lo que quieras en la pregunta. ¿va? La primera es, ¿cuál es tu compra de 2,000 pesos o menos que ha impactado positivamente en tu vida en los últimos 6 meses? Está difícil. De 2,000 pesos o menos. ¿Qué será? En los últimos 6 meses, creo que estoy justamente en el proceso de volver inteligente a la oficina. Entonces, pues he comprado de todo. O sea, partiendo de una Alexa, pero pues todo lo demás también. Sí. Entonces, eso ha impactado porque te das cuenta de todo lo que puedes hacer. Y entonces empiezas a experimentar y empiezas a despertar esa chispa creativa de decir, y si hacemos esto, oye, si conectamos esto, oye, y si conectamos, y entonces hacemos todo, te das cuenta de todo el universo, y no porque pues puedas hacer y prender luces de sí, sino porque detona justamente eso, el qué puedes hacer y cómo resolver esos problemas, y entonces, y pues empieza, porque justamente habíamos hecho una marca de una empresa que se dedica a eh, hacer inteligente las casas y las oficinas. Hicimos una marca hace un tiempo y desde ahí se me quedó la espinita de, mira, pues se puede hacer todo esto, pues está cool, está bien. Y hace poquito, o sea, hace 2 semanas, empecé a pues, compré una Alexa y de ahí dije, pues puedo hacer esto y compré el otro y fui comprando para la oficina. Sí, Y ahorita está así. ahorita noté que prendiste tu luz con un control. Y ahorita está como, pues ya, para que todo se vaya haciendo así. Entonces, es eso. Creo que ahorita en este momento es lo que más ha impactado, por eso en específico. Pero creo que si tuviera que decir algo en general y que voy a seguir comprando y que va a seguir impactando en mi vida, son boletos de avión. O sea, viajar, y ahorita que no, pues no se ha podido tanto, obviamente, ha sido muy difícil porque viajar es lo que más me ayuda en la vida. O sea, es totalmente, y no solo porque hay cambios de ambiente, no, despiertan un montón de cosas y ver las cosas desde una perspectiva diferente. Entonces, si necesitas hacer algo para cambiar tu vida y tienes 2,000 pesos, compra un boleto de avión, a donde sea, pero compra un boleto de avión. Ese sería como mi punto.
Serie, película o libro, no que recomiendes, sino que de verdad disfrutes. Creo que las dos series que más disfruto en la vida y que podría ver por siempre son una es una serie y otra es una docuserie. Black Mirror definitivamente es algo que impactó en mi vida así muy intensamente. Eh, Recuerdo que la primera vez que vi Black Mirror me la pasaron en un USB. O sea, todavía era una producción inglesa. Creo que solo había la temporada uno o la 2. O sea, 1 y 2. Me la pasaron por USB de, mira, esta eh, serie inglesa que habla de tecnología. Y yo, ok. Como cuando te recomiendan, mira esta película francesa de los 80s recuerdo que así lo pensé. Dije, está bien. Sí, mira, ya les cargué en un USB, toma. Yo, sí, ok. Y un día que no tenía que hacer, la puse y fue como, me explotó el cerebro de la manera en la que contaban historias. O sea, era como increíble, increíble cómo contaban historias. Y de ahí me volví fan y pues luego empezó a hacer más, llegaron a 4 temporadas, se agarró Netflix, hizo más todo. Entonces, eso siempre lo podría ver todo el tiempo. Eh, y hay una docuserie en Netflix que se llama En pocas palabras. En inglés es Explain, en español lo pueden encontrar como En pocas palabras. Y es básicamente, cada capítulo es un tema diferente, te explican un tema al principio eran 11 minutos, 11, 12 minutos, ahora ya lo extienden hasta 23 minutos y hay spin-off pero la esencia es un capítulo, un tema, 11 minutos y te lo voy a explicar. Y te lo explican de una manera tan entretenida porque hay capítulos que hablan sobre el cricket, sobre signos de exclamación, o sea, que dices, ¿qué tanto puede haber qué tanto me puedes explicar que sea interesante escuchar sobre los signos de exclamación? Lo cuentan de una manera tan interesante que ahí me di cuenta que no importa el tema, todo se puede volver interesante y todo se puede sintetizar. No importa lo complejo que sea, se puede sintetizar y hacer interesante. Así que no hay ningún proyecto que no se pueda realizar. Entonces, eh, creo que esas dos me ayudan muchísimo, me han ayudado muchísimo, me han inspirado muchísimo y las vuelvo a ver cada vez que necesito como reformular ciertas cosas. Y las dos están en Netflix. Ok. ¿Qué es algo que nunca quisiste ser? Por Que nunca ejemplo, quise ser, doctor, abogado. que nunca quise ser, creo que no hubo algo que nunca quise ser. O sea, nunca pensé en que no quiero ser, pero definitivamente siento que el hecho de quedarme en un solo lugar por muchos años, creo que eso podría ser. O sea, no importa dónde estuviera, no importa lo que estuviera haciendo, como que siempre he tenido en la mente de, no quiero hacer una carrera de 50 años en una empresa, ¿no? Quiero estar haciendo otras cosas. Quiero poder, o sea, si Secret Name va a durar 100 años o más, pues está bien, o sea, y voy a seguir estando aquí, pero no haciendo las mismas cosas. Y probablemente cada vez involucrándome en menos cosas, teniendo otras empresas, otros negocios, otros hobbies, lo que sea. Pero involucrándome menos, lo que nunca voy a dejar es de hacer nombres, porque eso es lo que me apasiona todo el tiempo. Pero creo que sí, o sea, creo que si algo siempre pensé en no querer hacer, es estar en un solo lugar mucho tiempo, muchos años. Inclusive cada vez que contratamos a alguien en el estudio, la mentalidad vienes aquí, aprendes todo lo que quieras, haces todo lo que quieras, pero no quiero que estés más de 3 o 4 años, tal vez. O sea, 5 años. ¿Qué más? ¿Qué más vas a hacer? ¿Qué más quieres hacer? O sea, ese es el objetivo. ¿Prefieres ser un pez grande en un estanque pequeño o un pez pequeño en un estanque grande? Un pez pequeño en un estanque. No es un pez grande en un estanque pequeño, un pez pequeño en un estanque grande. Creo que, o sea, definitivamente sería empezar como un pez pequeño en un estanque grande hasta ser el pez grande en el estanque grande y luego ir a otro estanque y ir a otro estanque y ir a otro estanque. O sea, creo que así, esa es mi visión. Es siempre estar creciendo. Eh, y ya, o sea, sí, eso, yo creo que eso sería. Si se escribiera un libro autobiográfico de tu vida, ¿qué título le pondrías? Eh, un libro autobiográfico, ¿qué título le pondría? Yo creo que el título que tendría que ser es Aprende
todo lo que puedas para poder enseñárselo al mundo. ¿Cómo un error o un error aparente te prepara para el éxito? ¿Tienes algún fracaso favorito? Mm, pues creo que sí, muchos. O sea, es que esta relación que tengo, que he desarrollado con el tiempo, con el error, ha sido muy bonita porque en cómo he podido entender el hecho de que los errores son parte de la vida. O sea, es como respirar, es como, o sea, te vas a equivocar. O sea, no hay un solo ser humano que no se haya equivocado. Hay que se han equivocado más o menos, sí, pero los errores suceden porque son naturales. O sea, no hay, es parte de la naturaleza. Entonces, eh, el hecho de que te equivoques, uno, te quita la responsabilidad porque no es tu culpa equivocar. O sea, si algo iba a suceder, no importa qué hagas, no es tu culpa. O sea, no hay manera de que sea tu culpa. Entonces, cualquier error que te suceda no es tu culpa. Es simplemente algo que tenía que pasar. Si no pasaba hoy, pues pasaba mañana o mañana o mañana, pero eventualmente va a pasar. Entonces, no tienes una injerencia en los errores. No tienes una responsabilidad tampoco. Puedes aprender de ellos, como puedes aprender de los aciertos también. Entonces creo que mi relación con los errores ha sido muy bonita después de tiempo y después de aprender. Y como te dije que también tengo mucho esa creencia de la prueba y el error. Entonces también el error es padrísimo porque es como, bueno, no es esto. Que, entonces estoy más cerca de lo que sí es. Si tuviera que marcar un error, tal vez hubiera sido estudiar a la universidad. Definitivamente ese es un error del que aprendí mucho. O sea, principalmente. O tal vez estudiar tanto tiempo en la universidad. Creo que ese es el principal error del que podría decir que aprendí mucho y que fue un gran error. Em, Creo que otro fue no pensar en lo que, o sea, no creer que podía hacer las cosas que me apasionan y pasar tanto tiempo, porque pude empezar este estudio hace, o sea, 7 años antes, solo que nunca, ni siquiera pasó por mi mente dedicarme a eso porque era, no, pues, ¿en qué puesto encajo? No el yo voy a hacer mi puesto. Entonces creo que eso, ese también para mí fue un error. ¿Crees que es posible vivir una vida normal sin decir jamás una mentira? No, no creo, porque eh, las mentiras más grandes que nos decimos nos las decimos a nosotros mismos. Entonces, es imposible que no te mientes a ti mismo. Es imposible. No, porque así es parte de la naturaleza. Entonces, te mientes a ti mismo y ojo, no quiere decir que sea malo. O sea, es como si tú quieres decirte que eres el mejor, aunque lo creas o no lo creas, pues está bien, di que eres el mejor, créete que eres el mejor y haz todo por ser el mejor. O sea, no, yo soy el mejor. No, mira, hay alguien que pues, estuvo en primer lugar y tú en segundo. Sí, pues voy a estar en primero ahora. Entonces voy a hacer todo para estar en primero. Pero al final fue una mentira. No soy el mejor, hay alguien que es el mejor. Pero eso me va a impulsar a ser mejor. Entonces, no creo que puedas vivir una vida sin mentirte, o sea, sin decir mentiras, porque las mentiras más grandes que nos decimos son a nosotros mismos. Ni siquiera involucra a los demás. Y no son malas. Simplemente que nosotros las calificamos como malas conforme cómo nos sentimos con ellas. Las mentiras pueden ser buenas por muchos sentidos y por muchas cosas. No tienes que estar necesariamente ocultando algo, simplemente pues es para motivarte, para ayudar a alguien. O sea, tal vez vas a ayudar a alguien más con una mentira que con una verdad. Entonces, pues no pasa nada. ¿Cuál es el peor consejo que te han dado? Mm, Creo que no pienses más allá de lo que tienes enfrente. Y fue justamente a la universidad. Fue como, recuerdo en una materia que el maestro, cuando yo presenté una campaña, fue como, pero es que, ¿para qué quieres un racional creativo? ¿No? ¿Para qué quieres pensar en más medios? Si lo más que vamos a hacer, o sea, lo más que vas a llegar a hacer es lonas. O sea, ya, vas a hacer una lona fuera del negocio, fuera del local y ya. O sea, no te claves tanto, o sea, es más fácil. O sea, piensa en cuál es la oferta, piensa en qué va a decir esa lona, busca el lugar donde imprimirlo y ya. Creo que ese fue el peor consejo que me han dado. Fue ese definitivamente, hasta el día de hoy.
¿Cuál es el talento más inservible que tienes? Mm, el talento más inservible. No sé. Es que eventualmente cualquier talento o cualquier cosa que crea que es talento me sirve para algo, aunque sea para platicar sobre él. O sea, por ejemplo, me puedo zafar como el pulgar de mi mano. Entonces Wow. me puedo quitar las esposas. Si me ponen esposas, me las puedo quitar porque pues, no sé cómo se detenga. Pero sirve para platicar y que genere risa, ¿no? O sea, sirve para algo, aunque sea, nunca me he puesto esposas, pero pues me sirve para algo. Entonces, creo que no hay un talento que sea inservible, o sea, que yo piense que sea inservible, aunque sea para poder abrir una conversación, eh, eso, creo. ¿Cuál es tu sueño o pesadilla recurrente? Mi sueño o pesadilla recurrente, creo que el no terminar las cosas. O sea, obviamente nunca hay un final, pues siempre solo sigues avanzando, nunca hay un final como tal, pero creo que si tuviera que pensar en algo que me preocupa es no terminar. O sea, el como, ya sé lo que voy a hacer mañana y en una semana. Entonces, pues ya sé que esta semana tengo que hacer todo esto, tengo que terminarlo. Y si me pasa algo, si me muero, si me enfermo, si lo que sea, y no lo puedo terminar, es como, no, pues entonces lo tengo que hacer más rápido. O sea, tengo una semana, ok, lo voy a hacer en un día. Y aunque no duerma, aunque no descanse, con nada, lo voy a hacer en un día porque qué tal si no termino en una semana. ¿Qué tal si me muero mañana? Entonces, pues no voy a dejarlo inconcluso. Pero obviamente lo termino en un día y para ahí hay otras 200 cosas que también tengo que seguir haciendo. Entonces nunca se acaba. Pero siempre tengo esa sensación de que no voy a acabar. Carlos, y la última pregunta, antes que nada, de verdad, muchas gracias, agradezco todo tu tiempo, todo lo que nos contaste, me la pasé increíble. No, Y gracias a ti. la última pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste súper orgulloso o súper motivado y qué sucedió? Esto puede ser ya sea en tu agencia, a nivel Ujú. personal, ¿qué pasó? Eh, creo que, o sea, creo que han sido dos veces. Bueno, creo que la más reciente, si me tengo que mover, es la más reciente. La más reciente es el último post que hicimos referente a las propuestas rechazadas. Ese podcast y ese post creo que es o sea, de lo que hoy me siento más orgulloso. Porque, uno, pude hablar de un tema que he vivido, que me preocupa todos los días, que he aprendido a superar, pero que aún así es, pues de repente es recurrente. Y la manera en la que lo conté, siento que sí pude transmitir lo que quería transmitir, tanto que hasta el día de hoy siguen llegando mensajes contándome las historias de las veces que se sintieron así. Algunos ya lo superaron, algunos no, y he podido platicar con ellos. Entonces creo que tanto el podcast como, o sea, fue tanto que no solo lo dejé en el podcast, sino lo quise hacer también en un post. Y lo hice en un post, en texto, o sea, y fue porque, y también me siento orgulloso de eso porque es lo que siempre digo de las historias es lo más importante. O sea, todo lo demás no importa, lo que importa es la historia. ¿Cuánto tiempo llevamos escuchando el tema de que, bueno, ya dijeron que Instagram es de video y de video y de video y ya las fotos ya dejó de ser como un carrete de 10 imágenes de solo texto? O sea, es un carrete de 10 imágenes de solo texto. No hay una solo, no hay ni siquiera recursos gráficos. Es texto, 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 texto. Ha llegado a tantas personas, me han llegado tantos mensajes, ha tenido tanta interacción. eh, o sea, es como, pues, sí, o sea, sí va a favorecer el tema de videos, ok, sí va a favorecer el tema de Reel, sí, pero si tienes una buena historia en las manos y la cuentas, pues, lo mejor posible, va a seguir funcionando. O sea, no te limites a, es que ya no voy a hacer fotos porque, no, si tienes una buena historia que contar en una foto, haz la foto. Si tienes una buena historia que contar en texto, haz el texto y deja que todo funcione. Entonces, el probar eso me hizo sentir orgulloso, el que conectara con otras personas, el poder saber que existe esa pieza de contenido ahí, que es muy valiosa y que la gente también lo está tomando como valioso y que
pude contar lo que yo quería contar. Creo que eso es lo último.